Bienvenidos a Activamos Cuba. Mucho se habla siempre de la inmigración cubana en terceros países, en este caso en España. Ciertamente es muy superior. Hay datos que dicen que la inmigración cubana en España es la segunda por detrás de Estados Unidos, pero no vengo a hablar en esta ocasión de la inmigración cubana en España. Vengo a hablar de todo lo contrario, de la inmigración española en Cuba, de todos los españoles que hay en Cuba. Os voy a traer una serie de datos que vais a ver, de estadísticas de los últimos 8 años, si no recuerdo mal, sobre los españoles que hay en Cuba. Vamos a ver un par de comunidades que hay en internet, en la que españoles que están interesados en irse a Cuba o españoles que ya están viviendo y residiendo en la isla utilizan para comunicarse entre ellos, para ayudar a otras personas que estén interesadas, otros españoles que estén interesados en irse a Cuba. Y en resumen es lo que os traigo esta vez. El objetivo de esto es visibilizar a toda esa inmigración española que reside, que vive en Cuba, sea cual sea el motivo, porque como decía al principio, se visibiliza mucho la inmigración cubana en España y muy poco a la española en Cuba. Quiero traeros a lo largo de las próximas semanas pues pequeñas entrevistas con todo aquel español que esté viviendo en Cuba y que quiera tener una conversación conmigo para el canal de Activemos Cuba. El formato de lo que quiero hacer, todos sabemos que ya se ha hecho 1000 veces en televisión, el caso de Españoles por el Mundo, de Madrileños por el Mundo, son los ejemplos más claros, pero bueno, quiero traerlo a mi plataforma, quiero realizar este tipo de entrevistas para YouTube y que llegue a mucha más gente. Lo que os voy a mostrar a partir de ahora, en el resto del vídeo, son los datos de la inmigración española en Cuba, para poder contextualizar lo que quiero hacer y lo que quiero traeros de ahora en adelante. Bien, pues como os decía, os voy a enseñar una serie de datos que explican y contextualizan la inmigración española en Cuba. Todos los datos que os voy a mostrar están sacados de esta misma página, que es el Instituto Nacional de Estadística Español. Todo el mundo, el que quiera, lo puede acceder a él, y vienen clasificados por países. Yo lo he extrapolado al caso de Cuba, que es lo que me interesa ahora, y os lo voy a enseñar en un Excel. Pero como digo, toda la información está sacada de una fuente oficial y es 100% fiable. En este caso, los datos que os voy a enseñar es el número de españoles que viven en Cuba. Esto incluye cubanos nacionalizados españoles. Como bien sabéis, hay una ley de nietos que, cumpliendo una serie de requisitos, permiten, en este caso a los cubanos, nacionalizarse como españoles. Entonces, estos primeros datos que os traigo, como os digo, incluyen a esas personas, a esos cubanos que se han nacionalizado como españoles y que de momento siguen viviendo en Cuba. Las cifras de Cuba son estas, como podéis ver. En el año 2021, 149.062 personas. Si vemos la serie histórica desde 2009, aquí está, en 2009 eran 42.592 y a día de hoy, 12 años después, prácticamente se ha cuatriplicado el número de españoles que viven en Cuba. Seguramente este aumento bastante considerable del número de españoles que viven en Cuba sea consecuencia de esa ley de nietos que permite, como digo, a cubanos que cumplen una serie de requisitos nacionalizarse como españoles. Muchos seguirán en Cuba, estarán esperando el pasaporte, otros simplemente se querrán quedar y poder tener la posibilidad de viajar mucho más fácilmente con el pasaporte español. Pero bueno, estas son las cifras: 42.592 personas en el año 2009 y 12 años después, en 2021, en la actualidad, 149.062
personas. Antes de continuar a enseñaros más datos, aclarar simplemente que ya sé que estos números no representan los españoles nacidos en España, de origen español, que viven en Cuba. Estos datos os los traigo a continuación y evidentemente pues las cifras no son tan altas como los españoles nacionalizados o no que viven en Cuba. Antes de seguir con los datos que realmente me interesan, quiero enseñaros este gráfico que es bastante ilustrativo de lo que os comentaba en el Excel, ya que el gráfico me parece mucho más, como digo, mucho más ilustrativo, más representativo. Por lo tanto, desde 2009, que son los datos que he encontrado, había en 2009 42.000 españoles en Cuba y en la actualidad, en 2021, hay 149.000. Por lo tanto, el crecimiento es bastante importante, seguramente, como os decía antes, debido a la ley de nietos. Pero bueno, os quería enseñar este gráfico porque se ve mucho mejor, pero los datos con los que quiero trabajar en las próximas semanas y sobre lo que quiero visibilizar son los españoles que se han ido a vivir a Cuba por cualquier motivo. Y los datos que aparecen en el Instituto Nacional de Estadística es a 1 de enero de 2013, hace 8 años que nadie sabe nada de ningún otro español que se haya ido a vivir a Cuba. Bastante significativo que los datos sean de hace 8 años, pero bueno, en aquel entonces eran 2.222 los españoles que por diferentes motivos decidieron irse a vivir a Cuba. Para intentar ser un poco más exactos y conocer un poco mejor los datos de los españoles que por diferentes motivos han ido a vivir y están actualmente viviendo en Cuba, he ido a buscar un poco más de información y en el diario Expansión, que para datos macroeconómicos es bastante fiable, he encontrado datos de los españoles que están emigrados en Cuba. He encontrado información de los años 2019, 2017, 2015 y 2010, porque los de 2013 los hemos visto a través del INE. Os los voy a enseñar a continuación. Como os decía, voy a empezar a enseñar los datos del año 2010 y como vais a poder ver, en el año 2010 los inmigrantes en Cuba, cuyo país de origen era España, eran 2.057 españoles los que habían emigrado a Cuba. Es una cifra bastante cercana a los 2.222 que había en el año 2013 y bueno, a continuación vamos a ver los años posteriores. Vuelvo a recordaros que en el año 2013, según el Instituto Nacional de Estadística, eran 2.222 españoles que habían emigrado a Cuba y en el año 2015 baja alrededor de 600-700 personas, como vais a ver a continuación, cercanas a las 1.500 españoles en el año 2015 viviendo en Cuba. El siguiente año que os voy a mostrar es el año 2017 y sorprendentemente aumenta considerablemente en este año el número de españoles viviendo en Cuba. Repito, inmigrantes españoles que han ido a Cuba. Aumenta hasta la cifra de 4.454 personas viviendo en Cuba. Recordemos que en 2013 eran 2.222. Serían 2.200 personas más en 2017 viviendo en Cuba que en el año 2013. Una subida bastante considerable que seguramente estuvo muy motivada por el deshielo entre Estados Unidos y Cuba en el año 2014, a finales de 2014, que motivó en los años siguientes seguramente a muchas personas a irse a Cuba en busca de poder invertir o hacer una nueva vida en la isla. Pero sin duda es un aumento bastante considerable, teniendo en cuenta la cifra de la que se venía, 2.000 en 2013, en 2015 desciende ligeramente
y en 2017 aumenta prácticamente el doble. Así que, como digo, estoy convencido de que este aumento se debe al restablecimiento de relaciones que se produjo desde 2014 entre Estados Unidos y Cuba. Y por último, siendo los datos más recientes que he encontrado de la inmigración española en Cuba, se refieren a los datos de 2019, hace 2 años, y en comparación con 2017 baja de nuevo considerablemente el número de inmigrantes españoles que decidieron irse a Cuba. Baja hasta la cifra de 1.513 personas y seguramente cuando obtengamos los datos de la actualidad del 2021 seguramente hayan descendido aún más, muy posiblemente provocado también por la crisis sanitaria que todavía vivimos. Pero bueno, desciende considerablemente con respecto a 2017 y con respecto a 2013 también baja bastante. Estos son los datos de lo que es la inmigración española en Cuba y bueno, como habéis podido ver, en 2019 había poco menos de 1.500 personas, de 1.500 españoles en Cuba, y me gustaría, como digo, poder hablar y tener una conversación y traerosla al canal con alguno de esos muchos españoles que decidieron por algún motivo emigrar hacia Cuba. A continuación os voy a enseñar un par de foros que utilizan estas personas que viven en Cuba para comunicarse entre ellos o para tratar diferentes temas. El primero que os voy a enseñar está, yo creo, un poco desfasado, y el segundo es mucho más actual, ya que, como podréis ver a continuación, el último tema que se abrió en este foro es de apenas hace unas horas. El primer foro que os quería enseñar, como os decía, se llama Spaniards. Es un foro en el que se encuentran españoles que residen en diferentes países, y en este caso he buscado por país, he filtrado por Cuba, y como os decía, creo que está un poco desfasado, ya que el último comentario es de un español del 2020, 23 de febrero de 2020, en el que busca desesperadamente trabajo en Cuba por motivos personales. Y anterior a esto está una chica, Ana María, que hizo un comentario también en el año 2018, y bueno, es lo más reciente de este foro. Pero bueno, os tengo preparado otro ejemplo de foros en los que inmigrantes españoles contactan entre ellos y se ayudan, y os lo voy a enseñar a continuación. Bueno, como veis, el siguiente foro que os traía se llama expat.com. He filtrado por Cuba y aquí podemos ver pues algunas personas que viven en Cuba y de dónde vienen, de España. José Bauta vive en La Habana, viene de España. Roberto, Aurelio, Eva, Lorenzo, Pat, en fin. Un número importante de españoles, como hemos visto, como en los datos, que emigraron a Cuba por diferentes motivos y que se reúnen en estos foros para ayudarse, para aconsejarse o para cualquier otro tema que quieran conversar entre ellos. Hay un foro dentro del mismo en el que aquí sí se habla en función de diferentes temas. Se presentan, hay un código de conducta. Aquí he creado yo un pequeño foro para ver si realmente hay españoles interesados en hacer las entrevistas conmigo para subirlas al canal de Activemos Cuba. Y como veis, pues se habla un poco de todo: invertir en Cuba, busco socio hace 15 horas, casas en venta, soy jubilado francés en Cuba. Se pregunta, se busca información, precio de viviendas en Santiago de Cuba. En fin, es otro de los grandes foros en los que participan españoles emigrados, que no inmigrados, emigrados a Cuba, y a través del cual intentaré conseguir las entrevistas que os mencionaba
al principio de este vídeo. Así que nada, para terminar, pues animaros a todos los españoles que habéis emigrado por diferentes razones a Cuba, sea cual sea, no hay ningún tipo de problema. Os invito a que contactéis conmigo a través del foro del chat que he creado dentro de spat.com o bien a través del correo electrónico de Activemos Cuba, que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y como os digo, animaros a contactar conmigo, animaros a que os pueda entrevistar para que nos contéis sobre todo vuestra experiencia viviendo en Cuba, los motivos que os llevaron a vivir a Cuba, sea el que sea, ayudarme a que os visibilice también, porque como toda inmigración es importante, la nuestra, en este caso en Cuba, también lo es. Así que nada, como digo, os animo a que contactéis conmigo y sea cual sea vuestra experiencia y vuestra motivación para iros a vivir a Cuba, si estáis allí o si todavía no habéis llegado a la isla, contactarme y nos vemos próximamente para hacer las entrevistas.